En el 2015, Ruby Frank, mamá de 6 años, comenzó su canal de YouTube 8 Passengers, sin saber el rotundo éxito que sería con el paso de los años. En agosto del 2023, esta misma Ruby fue arrestada después de que su hijo de tan solo 12 años escapara de una casa de los vecinos con laceraciones, heridas abiertas, señales de deshidratación y hambre y con cinta en las muñecas y en los tobillos, llegando a pedirle ayuda a uno de los vecinos. Ruby después fue condenada con 4 cargos de abuso infantil. Hola, soy Sofía, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy toca a la puerta el caso de Ruby Frank. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a nuestro Spotify, donde pueden escuchar los episodios antes que en cualquier otra plataforma y se suben semanalmente. Ruby Frank conoció a su esposo Kevin en la universidad a tan solo 18 años de edad y se casó con él 2 semanas después. Obviamente quedó embarazada súper pronto y ella no tenía ningún plan de carrera o laboral, o sea, ella su objetivo de toda la vida siempre fue ser mamá. Por esta razón tuvieron 6 hijos juntos y muy cercanos en edad, ninguno tiene más de 4 años de diferencia con el que sigue. El primer vlog que hizo Ruby en su canal 8 Passengers fue en el 2012 con su familia, donde fueron a una apertura de un Chick-fil-A, que es un restaurante, es una cadena de restaurantes muy conocida y muy rica de Estados Unidos. Ya después este video fue muy criticado porque ella dijo que iba a Chick-fil-A con su familia porque estaba en contra del matrimonio homosexual y ella iba a apoyar a que el hombre solamente se puede casar con una mujer. Eso ya nos dio una idea del tipo de valores que tenía la familia de Ruby Frank. La hermana de Ruby ya tenía su propio canal de YouTube cuando ella lanzó este vlog y por ello Ruby, como era ama de casa, se dedicaba 100% a sus hijos, dijo pues sería súper divertido abrir también mi propio canal. En el 2015, Ruby Frank lanzó oficialmente el canal de YouTube y lo nombró 8 Passengers por ser los 6 hijos y ella y su esposo 8 pasajeros en un minivan. El canal fue un rotundo éxito, alcanzando más de 2 millones de suscriptores y el canal se enfocaba en bloguear su vida como ama de casa, como familia y dar consejos como padres. Con este gran éxito, todos los hermanos de Ruby Frank dijeron, no, pues yo también quiero ser blogger, yo también quiero hacer contenido en YouTube y literalmente todos los hermanos de Ruby, todas las hermanas, hasta los papás de Ruby tenían su propio canal de YouTube. En el canal se centraba muchísimo en su vida diaria como mamá de 6 niños y viendo los videos que tenía desde entonces, ahorita está más que claro que había muchas señales de abuso infantil desde que Ruby, en base a los comentarios que hacía Ruby en los videos donde utilizaba la comida como castigo, amenazaba varias ocasiones a sus hijos diciéndoles, si sigues haciendo esto vas a perder tu privilegio de cenar hoy, como si no fuera un derecho cenar, ¿verdad? El abuso hacia sus hijos no siempre fue tan obvio, pero con el paso de los tiempos como que Ruby comenzó a ser más abierta con las cosas que hacía con sus hijos en redes sociales. Todo comenzó cuando Ruby contó historias y anécdotas un poquito perturbadoras en su canal de YouTube. Por ejemplo, en una ocasión contó sobre su hijo, el más chico, que cuando este tenía tan solo 6 meses, ella lo había recostado en sus piernas cuando estaba en el sillón y que en una de esas él rodó y se cayó del sillón, pero no se cayó del todo, que ella logró alcanzarlo antes de que golpeara el piso, entonces no fue como una caída tan dura, ella comenta en esta anécdota que platicó en su canal de YouTube. Pero ella dice después que de esta situación el bebé pasó días llorando, que no sabía qué tenía. Cuando lo llevó al doctor, resalta que tenía roto su fémur, lo cual fue muy perturbador porque muchas personas que se dedicaban a la medicina salieron a redes sociales a decir, es casi imposible que un bebé que aún no se han desarrollado completamente sus huesitos duros, son como tipo hule literalmente, es casi imposible que un bebé de esta edad, si se cayó, si se rodó de las piernas de su mamá de la altura de un sillón y que de todos modos ella dice que no se golpeó, ¿cómo se va a romper el fémur? Y esa fue la primera ocasión que la gente empezó a especular de que sucedió otra cosa y hubo algo de abuso
y violencia para que el niño tuviera a los 6 meses su fémur roto. Lamentablemente, pues este fémur roto a los 6 meses le trajo muchas consecuencias al niño y todavía hasta el día de hoy el niño pues tiene un poquito ahí de problemas y batalla un poquito por este incidente. Esa fue una de las primeras sospechas que la audiencia comenzó a tener acerca de Ruby y de la infantil que vivían los niños. Con el crecimiento del canal, Ruby se empezó a dar cuenta de que el contenido que más vulneraba a sus hijos era el que más vistas generaba y por eso ganaba más dinero. Entonces ella empezó a hacer más contenido donde exponía a sus hijos de diferentes maneras. Por ejemplo, en una ocasión grabó un blog donde le estaba mostrando a su hija cómo rasurarse por primera vez, lo cual es muy obvio el tipo de audiencia que atrae ese tipo de contenido. Pedófilos, obvio. También grabó un blog de un día contándole a su hija sobre la menstruación. También grabó la primera menstruación de sus hijas, la reacción de sus hijos ante la muerte de un ser querido y muchas situaciones de nuestras infancias y nuestras adolescencias que no quieres que el mundo entero sepa o que esté plasmado en el internet por toda la eternidad. Esto obviamente llevaba a que los hijos de Ruby Frank al ir a la escuela sufrieran bullying por sus compañeros. Y en el 2020, durante la pandemia, el canal comenzó a traer bastante polémica por los métodos disciplinarios que mostraba Ruby Frank hacia sus hijos. En una ocasión, en uno de los videos, la hija mayor, Sherry, se suelta llorando cuando recibe la noticia de la pandemia y de que van a tener que estar en cuarentena y que no van a poder ir a la escuela y tendrán que estar en la casa todo este tiempo. Se suelta llorando cuando le dicen que ya no va a poder ir a sus prácticas de básquetbol y ahora viendo eso es súper triste saber que es posible que eso, la escuela y sus deportes era lo único que tenían fuera de su núcleo familiar, que era como un alivio, era su escapatoria y ahora tendrían que estar en la pandemia encerrados con su mamá 24/7. Aquí en este momento del 2020 podemos marcar claramente el principio del fin del canal de Ruby Frank. Específicamente, una ocasión en el 2020 donde sacó un blog Ruby Frank con su hijo mayor, era Sherry la mayor y seguía Chad. En este video sale que Ruby Frank le había quitado su cuarto a Chad, o sea, su método de disciplina era: te portaste mal, perdiste el privilegio de tener un cuarto, y lo había obligado a dormir por meses en un puff. No sé si en todos lados del mundo el puff se conozca, es como una bolsa rellena de material que es como un silloncito, pero obviamente no es un sillón, o sea, es pues una bola de tela pachoncita para que te sientes, y el hijo mayor tenía meses durmiendo en esta bolita que no es adecuada para estar durmiendo. El motivo había sido porque él había hecho una broma a uno de sus hermanos, y la verdad, o sea, la neta la broma sí estaba chistosa, pero no sé por qué Ruby Frank lo tomó como que Chad le estaba haciendo bullying a sus hermanos mayor. Incluso cuando Chad está platicando la anécdota, son cosas que viven, si tienes hermanos, son cosas normales que pasan entre hermanos. La broma que le había hecho Chad a su hermano mayor, que en ese tiempo creo que tenía unos 10 años, fue y lo despertó a medianoche y le dijo: levántate, nos vamos a ir a Disney, y lo ayudó a hacer su maleta para ir a Disney, y ya cuando estaba listo para irse le dijo: es broma, no nos vamos a ir a Disney. Ya el chavo, pues el niño se soltó llorando, ¿no? Pero son anécdotas, o sea, bueno, no sé si son cosas que hacen los hermanos, pero siento que son anécdotas de tu infancia que dices tú: ay, mi hermano me hizo esta broma una vez y se pasó de lanza, pero pues ya es una anécdota chistosa. Ruby Frank lo tomó como que le estaba haciendo bullying, como que qué mal hermano eres, y por esa razón le quitó su cuarto. No tenía cuarto ni cama por más de 7 meses. En este blog se está tomando muy a la ligera el tema y lo están contando como una anécdota chistosa, dando a entender que era algo pues humoroso, ¿no? O sea, también Chad y Ruby se están riendo sobre el tema, pero Ruby aclaró que como consecuencia de sus acciones había demostrado que no tenía el privilegio de tener un cuarto privado y tendría que dormirse en este puff. Y aquí es donde se desencadenó una investigación profunda en redes sociales de que esta señora, ¿qué onda? Por una simple broma que le hizo a su hermano menor, le quitó el cuarto y la cama. Hay algo más ahí. Y aquí es cuando comenzó a salir muchas cosas a lo largo de todos los vlogs que había grabado Ruby Frank de cosas perturbadoras hacia sus hijos. Se retomó y se volvió a viralizar el tema que hace unos años, antes del 2020, cuando este hijo mayor, Chad, tenía
tan solo 12 años de edad, Ruby y su esposo habían decidido mandarlo a un campamento para niños rebeldes. Si no están familiarizados con el tema de la controversia de los campamentos en Estados Unidos, hay un grupo que todavía existe de empresas que tienen campamentos muy poco éticos, con comportamientos nada basados en la ciencia, nada basados en la psicología, y son abusivos y no hay nada de ética. Entonces, que tú mandes a tu hijo de tan solo 12 años de edad a un campamento de este tipo es cruel, inhumano, y ningún padre que ama a sus hijos debería de poner a sus hijos en esa situación. Este campamento específicamente, no todos son así, pero este campamento específicamente se trataba de que literalmente dejaban al grupo de niños en el bosque, a lo libre, y ellos tenían que sobrevivir. O sea, no les daban ni comida, no les daban cama, nada. Tenían que sobrevivir, tenían que aprender. Sí les daban comida, pero la racionaban. Tenían que aprender a prender una fogata por sí mismo, tenían que aprender a encontrar pues cositas que pudieran comer en el bosque. Y lo peor de toda esta situación es que este campamento se encuentra ubicado en Arizona. Yo crecí en Arizona y te puedo decir que estar en el bosque de Arizona es un lugar muy desértico, muy cruel. El clima es horrible tanto en invierno como en verano, y que tu hijo esté en esa situación, en esos climas extremos, es abuso. Lo peor de esta situación es que eran muy poquitos los niños que estaban presentes en este grupo. Era un grupo muy pequeño de niños de 12 a 15 años, junto a muchísimos adultos que también sus familias lo mandaron a este campamento. Este campamento estaba diseñado para personas que sufrían adicciones, para que lograran superar las adicciones. O sea, mandó a su hijo de 12 años a un campamento aislado en el desierto o bosque, no sé cómo se diga ese entorno, de Arizona, con un grupo de hombres adictos. ¿Quién hace eso? En otro video, Ruby comentaba que su hija de 6 años se le había olvidado llevarse su almuerzo, que ella tenía la responsabilidad de prepararse el almuerzo para la escuela y llevárselo a la escuela, por lo que ella como mamá no le estaría llevando este almuerzo y que tendría que pasar hambre en la escuela para sufrir las consecuencias de sus acciones. Una niña de 6 años, ¿tú crees que una niña de 6 años se va a acordar de preparar su almuerzo? A veces a mí se me olvida comer y tengo 25 años. O sea, él les ponía una exigencia irracional a sus hijos. La maestra de esa niña se preocupó obviamente porque dijo, no manches, pues no tiene almuerzo, ¿qué va a comer? Le mandó un mensaje a Ruby Frank y le dice, oye, tu hija no tiene comida, no sé si puedas pasar a traerle algo de comer. Y Ruby dijo, no, porque tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones. Y en ese mismo video Ruby Frank comenta, espero que nadie en la escuela le dé de comer y que nadie le ayude para que aprenda, porque si alguien le da de comer no tendrá consecuencias de sus acciones y verá que no pasa nada cuando no hace lo que tiene que hacer. La hija tiene 6 años, o sea, por favor, yo incluso cuando ya estaba en la prepa se me olvidaba llevarme mi almuerzo. ¿Y qué hacía mi mamá? Me lo llevaba. O sea, relájense, literalmente a todos les pasa. Un video en particular donde están sus dos hijos mayores, Sherry y Chad, están hablando con su mamá Ruby Frank, y ellos, o sea, es de los momentos más tristes de todos los vlogs y los años que creaban contenido como familia, porque es de las veces que Chad y Sherry se están sincerando con su mamá y le están diciendo, mamá, no tenemos amigos, estamos solos, los amigos que tenemos nos hacen bullying. O sea, es un momento súper vulnerable que están hablando en frente de la cámara y la mamá solo se burló de ellos. Y esto obviamente desencadenó una hashtag súper viral en redes sociales, hashtag SaveChad2020, salva a Chad 2020, porque la audiencia ya estaba comenzando a darse cuenta que en esta casa estos pobres niños estaban viviendo abuso. O sea, no tenían una vida feliz en esta casa. En esta ola de críticas fue cuando el internet realmente empezó a viralizar todos los clips donde mostraban cosas peculiares y perturbadoras de los vlogs. O sea, era más que claro que en muchas ocasiones los errores comunes que todos hemos cometido eran seriamente castigados. En un video, uno de los niños deja sus calcetas en el patio y la mamá lo obliga a hacer 10 lagartijas, y es un niño como de 8 años. O sea, relájate. A mí un montón de veces se me han olvidado las calcetas afuera. O sea, son cosas que a todos nos pasa y ella lo castigaba como si fuera lo peor que pudieron haber hecho. Esto obviamente ponía a los hijos en un estado constante de supervivencia y de ansiedad, porque nunca sabían que si lo que estaban haciendo era motivo para castigar. Claramente los niños tenían este estrés hacia la perfección, de que todo tenía que estar perfecto porque si no mi mamá me va a castigar, y hacía que no se sintieran amados. O sea, estas son cosas que han dicho los mismos hijos. Con todo esto, el internet se fue completamente en contra de Ruby Frank y también de su esposo, porque ¿qué onda? O sea, tú como papá, ¿por qué también permites que tu esposa se ondee y trate a sus hijos de esa forma?
En varias cuentas de TikTok y varios canales de YouTube, la gente se dedicó a sacar y analizar todos los videos y todos los vlogs de Ruby Frank, acusándolos de ser una familia de abuso. Con esto, Ruby comenzó a amenazarlos con denuncias a cada uno de los canales que la estaban acusando de abuso infantil. Y en este punto, obviamente, el canal comenzó a perder muchísimos seguidores y básicamente el canal fue abandonado por aproximadamente un año por este motivo. Aunque no eran activos en el canal de YouTube A-Passengers, no quería decir que no estaban haciendo absolutamente nada, sino que detrás de cámaras estaban haciendo otras cosas. Detrás de cámaras, Ruby Frank se asoció con una mujer llamada Jodi Hildebrandt, quien supuestamente era una psicoterapeuta licenciada. Y digo supuestamente porque ya había tenido varias situaciones en las que le quitaban su licencia por prácticas no éticas para nada. Dicen que Ruby Frank y Jodi Hildebrandt se conocieron en el 2006 cuando Ruby estaba buscando ayuda para su hijo Chad por ser un niño tan problemático que realmente solo era un niño normal. En el 2022 Ruby decide separarse de su esposo, el padre de sus hijos, y lanza oficialmente un canal con Jodi Hildebrandt enfocado en dar consejos familiares y parentales. La cuenta de A-Passengers se usó y se renombró para lanzar un podcast junto a Jodi llamada Moms of Truth, mamás de verdad, o sea, mamás de la verdad, de la luz de Dios, básicamente, donde utilizaban mucho lenguaje similar a lo que se utiliza en sectas religiosas. Para este entonces, Sherry ya era mayor de edad y comenzaba a compartir su opinión sobre lo que estaba pasando en su familia en sus redes sociales personales y dejó muy en claro que ella ya no estaba en contacto con su familia por motivos ya obvios a la audiencia. En este nuevo canal, Ruby salió a decir que ella había decidido dejar su canal de YouTube A-Passengers a pesar de todos los millones que estaba generando, porque ella creía que estaba lastimando a sus hijos con avaricia y con egoísmo. No que los estaba violentando, no, ella decía lo que más los lastimaba era la avaricia que les estaba inculcando, siendo que en otros momentos de los vlogs ni siquiera le compraba mandado sano a los hijos, o sea, no les compraba como que tantas cosas para que decir, no, pues le estás aumentando la avaricia. En septiembre del 2022 las autoridades acudieron al hogar para realizar un control de bienestar solicitado por la hermana mayor, Sherry Frank, ya que ella le había dicho a la policía que sus hermanas y su hermano se habían quedado solos en la casa durante 5 días mientras su mamá visitaba a una amiga en St. George. Y este fue el primero de muchas alertas que la policía comenzó a tener hacia esta familia. Ruby Frank y Jodi Hildebrandt entonces fueron arrestadas después de ese incidente el 30 de agosto del 2023, después de que el hijo de 2 años de Ruby Frank escapara de la casa de Jodi Hildebrandt y llegara a pedirle ayuda a un vecino. Este vecino le llamó a la policía porque el niño se veía desnutrido, tenía cinta adhesiva en los tobillos y en las muñecas, tenía laceraciones, y cuando los agentes de policía llegaron a la casa de donde venía el niño, dice que encontraron a los otros hijos de Ruby Frank en la misma situación de desnutrición, de deshidratación, etc. Encontraron al otro hermano y a las 2 hijas menores de Ruby Frank en un estado similar. Los niños inmediatamente fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico según los documentos, y en este punto Sherry y Chad, los mayores, ya no vivían con Ruby Frank, ya eran mayores de edad, ya se habían salido de su casa y ya se habían independizado. Sorprendentemente, estos niños, los 4 menores, no estaban en casa de Ruby Frank, sino en la casa de su super amiga Jodi Hildebrandt, la cual se encontraba a 4 horas de la casa de Ruby Frank. ¿Qué estaban haciendo en esa casa? No se tiene muy claro. Los vecinos de Ruby Frank después salieron a decir que a inicios del 2022 Ruby había comenzado a actuar súper extraña, tapando todas las ventanas de su casa con papel, con cartón para que no entrara la luz a la casa, y obligaba a los niños a hacer trabajo físico afuera, en el sol, sin comida, sin agua por horas y menos descanso. Sherry, la hija menor, salió a sus redes personales para decir que finalmente ella y su hermano iban a recibir justicia después de que había sucedido todo esto de que los encontraron en la casa de Jodi Hildebrandt. Después del arresto de Jodi y Ruby en la primera audiencia, Ruby acusa al hijo de 12 años que escapó de la casa de ser un depredador sexual. Un niño de 12 años. Que estaba amarrado con cinta en los tobillos y en las muñecas. El motivo de esta acusación era porque Ruby estaba tan emperradísima, estaba tan enojada de que su hijo había salido y había escapado y le había dicho a la policía que estaba siendo abusado, que dijo, ¿sabes qué? El problema es él es un depredador sexual. Yo lo tengo amarrado por su bienestar, porque si no, abusa sexualmente de sus hermanas, de su hermano y de sus primos, y en total había abusado
de 50 personas. ¿Ustedes creen que este niño de 12 años, que claramente estaba mostrando signos de abuso y violencia, pudiera ser un depredador sexual? O sea, Ruby Frank lo hizo totalmente con la intención de deslindarse y de que la gente viera de que es que yo lo hice por él, por su propia culpa. En las siguientes audiencias eventualmente salió la verdad, que obviamente este niño de 12 años que mostraba señales de abuso infantil no era un depredador sexual. Lo que salió de la verdad después de investigaciones y de estas audiencias es que en el 2022 Jodi Hildebrandt se había ido a vivir a casa de Ruby Frank con su esposo y sus hijos, y aquí la había tenido completamente controlada y la había convencido de sacar de la casa a su esposo Kevin y solamente vivir ella con Ruby Frank. Algunas teorías del internet dicen que Jodi era una lesbiana de closet porque era mormona, entonces no se les permite realmente ser libremente lesbianos o gays. Entonces se sospechaba que tal vez ella estaba como que enamorada de Ruby, por eso pues se entrometió en su vida, pero esas son solamente pues acusaciones, alegaciones a lo loco, teorías locas. Cabe recalcar que Kevin no sabía de lo que estaban viviendo sus hijos después de que él se fue de la casa, pero no significa que él sea una paloma inocente, ya que antes de que llegara Jodi Hildebrandt a la vida de Ruby Frank, todos esos años anteriores él estaba presente ante todos los abusos que presenciaba de Ruby Frank a sus hijos. En la audiencia no estaba muy claro quién se iba a quedar con los niños, porque toda la familia de Ruby Frank eran vloggers de familia. O sea, que tú los quitaras del espectáculo de la luz de la cámara de Ruby Frank y se los dieras a sus tíos o a sus primos, lo estás pasando de una cámara a otra. O sea, y obviamente lo que estos niños necesitan es privacidad. Ya no podían seguir viviendo enfrente de una cámara. Se reveló que en el 2022 y el 2023 era empeoró por 1000 veces cuando llegó Jodi Hildebrandt a la casa a vivir con ellos, y se reveló que en este momento Ruby decidió mandar a sus hijos a vivir con Jodi. ¿Por qué? Porque según ella, Jodi era como que la más perra en disciplinar hijos y ella iba a corregirlos y a hacerlos niños de bien, siendo que literalmente eran niños buenos que no hacían absolutamente nada malo, pero para Jodi y para Ruby eran los peores niños del mundo. Ruby en esta audiencia confesó en varias ocasiones haber pateado a sus hijos usando botas con metal. Confesó haber sostenido su cabeza debajo del agua como método de disciplina. Confesó haberle quitado la comida a sus hijos como disciplina y obligarlos a correr descalzos en carretera en el calor. Todos estos niños en este punto eran menores de 14 años, y confesó haberlos mantenido esposados mucho tiempo porque ella creía que eran poseídos por el mal y que por eso se portaban mal. Con todas estas audiencias fue condenada a 4 cargos de abuso infantil y estaría sirviendo aproximadamente entre 10 a 15 años como sentencia por cada cargo por separado. No podía servirlos sobreposicionados, tenía que servir una condena y luego la otra, así que va a estar en la cárcel muchísimo tiempo. Al inicio ella intentó deslindarse completamente de su responsabilidad e intentó convencer al jurado de que la razón por la que ella estaba actuando de esta forma era porque Jodi Hildebrandt era mala influencia, pero hay que recalcar que Ruby estaba ondeada desde antes que conociera a Jodi. O sea, ella ya estaba sus hijos desde muchísimo antes, y conocer a Jodi simplemente fue como la gota que derramó el vaso, porque Jodi le decía, sí, está bien, o sea, la manera en que estás disciplinando a su hijo está perfecto, de hecho, súbele 10 kilos de peso al golpe que le estás dando, o sea, no pasa nada, tú eres una buena mamá. Después de recibir su condena, que dio su última palabra, volvió a culpar a Jodi por sus decisiones e incluso agradeció a la policía por haberla arrestado, porque dijo, gracias policía por arrestarme porque ya mis hijos pueden vivir en paz. O sea, qué extraño, que no sé, está súper perturbador todo el caso. Obviamente en este video, para no alargarlo, evité meter muchos detalles, pero sí está demasiado perturbador. Actualmente no se sabe quién se va a quedar con la custodia de los hijos. Muchos sospechan que la hermana mayor, Sherry, va a pelear la custodia, pero también hay que recordar que en este caso Sherry también es una víctima. Sherry también vivió cosas súper traumáticas y no está en la mejor posición emocional y mental para cuidar de estos hijos. O sea, son 5 niños, ¿saben cómo? Entonces Sherry puede que no le den la custodia, no se sabe exactamente qué va a pasar con los niños actualmente. Lo que sí se sabe es que salió un documental recientemente donde hablan exactamente de todo lo que se vivió en esta familia, en esta casa de terror. Después de este documental, Sherry ha decidido que
no volvería a compartir nada de su vida en redes sociales. Y lo último que se supo es que compartió que estaba comprometida, se estaba por casarse y ya no iba a compartir nada más. Actualmente el hijo Chad me parece que sí está en plataformas de streaming haciendo cosas como de Twitch, pero también, o sea, está manteniendo su vida súper privada. Es de los primeros casos que hemos visto completamente de los efectos de los bloggers tipo familia. En este canal yo defiendo mucho la inocencia de los niños. Siempre reitero muchísimo que no expongan a sus hijos en redes sociales. No suban fotos de ellos si los van a tener en público. No los suban a TikTok. O sea, tienen que cuidar la integridad de sus hijos. No saben quién está viendo. No saben la gente que está observando a sus hijos y puede hacer cualquier cosa. Y el hecho de que una mamá, Ruby Frank, no solo estuviera abusando física, verbal y emocionalmente de sus hijos, pero los estuviera vulnerando en redes sociales, es horrible. O sea, eso no es amor de mamá, y aparte lo estaba haciendo con la finalidad de generar vistas y generar dinero. Estaba explotando a sus hijos. Apenas en este tiempo estamos viendo los efectos de crecer enfrente de una cámara. Lo vimos como familias influencers. Ya vimos lo que sucede en casos tipo Nickelodeon, cuando estos niños crecieron con fama enfrente de una cámara televisada. Pero ahora estas personas están explotando a sus hijos en sus propias casas. Estos niños despiertan, y desde que despiertan y se duermen, incluso después de dormirse, están siendo explotados por contenido. Y ahora estamos viendo las consecuencias emocionales que tiene este tipo de infancia. A mí jamás me van a ver exponer a mis hijos, ni siquiera van a saber que tengo hijos el día que tenga, porque yo no los voy a publicar jamás en redes sociales. Tengan muchísimo cuidado, realmente es muy perturbador, y sí tiene que haber un tipo de ley que proteja la integridad de los niños en redes sociales. No deberían de estar en redes sociales, no es un lugar para niños. Con esto simplemente quiero reiterar: cuiden mucho a sus hijos en redes sociales. No es un lugar para que estén ellos presentes en redes sociales. No los expongan, no los vulneren, manténganlos lejos de las cámaras y en vida privada. Si llegaron al final de este video, comenten un emoji de un carrito o de un van. No olviden darle like, comentar, suscribirse. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Creen que debería haber alguna ley que proteja la vulnerabilidad de los hijos en redes sociales, la integridad de los niños en redes sociales? ¿Qué deberían de hacer los papás que están explotando a sus hijos y ganando millones con el contenido que producen de sus hijos? Digan qué opinan de esto, porque es un tema que a mí me perturba muchísimo. No olviden prender la campanita para saber qué tan seguido subimos video, y no olviden seguirnos también en Spotify.